27 de agosto del 2026. La policía boliviana intervino el bloqueo instalado por productores en el puente San Pablo, en la ruta que comunica el departamento de Santa Cruz con el Beni. Los uniformados utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados. La protesta cumple su segundo día y exige la abrogación del decreto supremo número 5676 que fija el precio del diésel en 18 bolivianos para grandes consumidores. Los gases. En este momento, las Fuerzas Armadas y la policía ha iniciado el desbloqueo en este punto. Vení. Se trocean. Hay bastante humo porque comenzaron a quemar pastizales, han quemado llantas también, que no nos permite ver con claridad, ¿no?, hacia el otro lado. Un comunario campesino resultó herido durante el operativo de desbloqueo allí en el puente San Pablo, donde efectivos policiales y militares intervinieron el punto de protesta instalado por productores que exigen la abrogación del decreto supremo número 5676. Según se escucha en un video difundido en redes sociales, el hombre habría sido alcanzado por un lanzagranadas a la altura de la mandíbula. Aquí al compañero le han dado aquí enfrentamiento, mira aquí como los hace con lanzagranada y mira casi está el mandíbula lo han deshecho, mira todos los compañeros que están aquí, estamos tratando de auxiliar de todas maneras aquí, estamos llamando al hospital para que pueda venir. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia, llame! Tres personas fueron detenidas durante el operativo de desbloqueo ejecutado por las fuerzas del orden allí en el puente San Pablo y fueron trasladadas bajo custodia policial para ser investigadas por su presunta participación en los disturbios. La policía reportó que algunos efectivos policiales resultaron heridos y se aguarda un informe oficial sobre el número de personas afectadas en los enfrentamientos. La policía y las Fuerzas Armadas despejaron la carretera que conecta el departamento del Beni con Santa Cruz, a la altura del puente San Pablo, tras intervenir el bloqueo instalado por productores que exige la abrogación del decreto supremo número 5676. Luego del operativo, iniciaron a circular cisternas por el sector para restablecer el tránsito. Se restablece la circulación total. La carretera está completamente expedita en este tramo carretero hacia Puente San Pablo. Persiste todavía el segundo punto de bloqueo cerca a la comunidad de Nueva Jerusalén. La Fuerza del Orden y las Fuerzas Armadas aún se van a mantener en este lugar. Repetimos, son aproximadamente
1000 efectivos entre la policía y militares que llegaron hasta esta localidad para realizar el operativo de desbloqueo ante este conflicto y las demandas por parte de los productores del municipio de San Andrés en la provincia Marván del departamento del Beni, que piden la abrogación del decreto 5676. Extraordinario de agropecuarios llevado adelante esta jornada en el municipio de Guarnes concluyó con la determinación de exigir al gobierno central la abrogación del decreto supremo número 5676 sobre el nuevo régimen del diésel hasta el domingo 30 de agosto. El sector advierte que si no se atiende el pedido, entonces solicitarán al Comité Cívico Pro Santa Cruz convocar el lunes 31 de agosto a una asamblea de la cruceñidad. Y han definido que si no se abroga el decreto supremo 5676, llegaremos la resolución al Comité Pro Santa Cruz y al directorio para que pueda ser llamada una asamblea de la cruceñidad para que defina lo futuro de todo el departamento, para que defina el futuro del camino del sector productivo cruceño. Necesitamos certidumbre, necesitamos el poder trabajar. La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando, y el sector productivo ya esperó, ya llegó el tiempo de que las autoridades empiecen a tomar decisión, y un decreto que lo único que ha hecho es aumentar la corrupción, aumentar el mercado negro, aumentar la especulación, no lo podemos permitir como cruceños. Nosotros necesitamos la abrogación, necesitamos las reglas claras, necesitamos que vuelva la certidumbre, porque sin inversión el país no va a tener futuro, y sin futuro no vamos a tener empleo. Necesitamos empleo, necesitamos divisa, necesitamos una vez por todas que se animen a tomar decisiones para que podamos seguir trabajando y que esta crisis económica se termine. Se tiene que eliminar el decreto, tiene que haber combustible en todas las estaciones de servicio, se tiene que liberar el mercado. Santa Cruz pide libertad. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelio Cochamaniris, respalda la resolución del Congreso Nacional de Productores a la espera de que el gobierno central atienda la demanda y abrogue el decreto supremo número 5676. Cochamaniris cuestiona las explicaciones del gobierno, afirmando que la normativa en cuestión no solucionó la escasez de carburantes, sino que en su criterio incrementó el contrabando y los precios en el mercado negro. Como están las cosas en el país, me atrevo a decir que el directorio apoyará a un sector que es parte fundamental no solamente en Santa Cruz, sino en el país, para que haya alimento. La falta de atención del gobierno hacia el sector productivo nacional, y también haberlo escuchado al ministro dando sus explicaciones, a la viceministra de Hidrocarburos dando unas pésimas explicaciones de la situación, ha llevado a que este Congreso mantenga la postura de que se abrogue el decreto. Este decreto, que en 11 días lo único que ha hecho es que el contrabando se agrande. Van a hacer llegar la resolución al directorio del Comité Pro Santa Cruz, donde hay una propuesta que si hasta el día domingo no se abroga el decreto, el lunes en el directorio que tenemos, con la reunión ya programada con yacimiento y con el gobierno, después de 2 semanas de que han tenido el tiempo para trabajar sobre 10 puntos que se comprometieron en el directorio del comité. Esto es para ayer. La necesidad, la urgencia, pero la emergencia que estamos viviendo no se puede seguir tolerando, y estará en manos
hoy ya del gobierno, del presidente, tomar la decisión. O se abroga o siguen empecinados en seguir dañando y perjudicando al país con este decreto. Y la asamblea es magna y la asamblea, lo que se decida, lo tendremos que acatar. Presidente del Comité de Defensa de los Productores pide la abrogación del Decreto Supremo número 5676, asegurando que pagar 18 bolivianos el litro de diésel no es viable para el sector productivo. Declarar la posición unificada y exigencia de abrogación inmediata del Decreto Supremo número 5676. Codepro ratifica su rechazo categórico a estas medidas, sosteniendo que un precio de 18 bolivianos no es viable para el sector productivo y que dichas normas no resuelven el problema de abastecimiento, generando un mercado paralelo de reventa y especulación en el mercado informal. Artículo 2. Plantear y demandar al gobierno nacional la convocatoria inmediata a un gran diálogo nacional con todos los sectores del país para formular y ejecutar un plan nacional de ajuste estructural sin costo social, con metas y plazos concretos. Se enfatiza que este ajuste debe ser orientado a combatir la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia pública, reduciendo el déficit fiscal sin afectar a las familias trabajadores ni productores nacionales. Artículo 3. Exigir a YPFB la dotación de diésel por medios propios a través de Codepro
Y el presidente del Estado, Rodrigo Paz, descartó esta jornada abrogar el Decreto Supremo número 5676, afirmando que se puede mejorar la normativa, pero no retroceder, advirtiendo a las alcaldías: si yo retrocedo en este Decreto Supremo, les voy a quitar plata a ustedes. El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder. Porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en ese decreto, les voy a quitar plata a ustedes. A ver, porque los números son los números, pues cuando uno entra a la contabilidad, entra 1.000, no puede salir 1.500. Porque si sale 1.500, esos 500 de alguien me estoy prestando. Y para colmo, si esos 1.500 me lo estoy gastando en combustible, así de clarito, la plata se fue al combustible. En el Perú te vale 13, 14, 17, 18. Aquí estábamos vendiendo a 4, a 5, a 6, el precio que sea. La decisión de los alcaldes y de la sociedad es: los recursos que tenemos hoy en día se van para carreteras, hospitales, colegios, infraestructura, salud, educación, o se va para pagar combustible. Clarito, raspado. Clarito y raspado, porque aquí no hay, veamos cómo, no hay eso de anestesia. Así de complicado y así de frente, compañeros, se lo quiero decir de frente. El vicepresidente de la FAN y alcalde del municipio de Guarnes, Mario Cronenbol, informó que el pedido de los municipios al gobierno central fue claro: abrogar el Decreto Supremo número 5676. Cronenbol señaló que el presidente planteó buscar una solución técnica diferenciada para los municipios y reconoció que el gobierno cometió el error de no socializar la norma oportunamente. El presidente ha sido claro de que podemos analizarlo, podemos ver cómo va a funcionar, porque los municipios obviamente también estamos afectados con el decreto y eso va a irse a una mesa técnica. Nuestra petición fue abrogación del decreto, pero el presidente ha dicho que eso hay que buscarle la forma de cómo hacer que técnicamente sean los municipios en especial tratados de otra manera. Sí, yo creo que el gobierno creo que se cometió un error de ese decreto no consensuarlo con los alcaldes, con los distintos sectores. Creo que ahí se hizo una falla, porque cuando se sociabiliza un decreto y se explica el porqué y los motivos, como lo ha hecho el presidente acá con todos los alcaldes, todos entendemos de que obviamente tenemos que hacer un cambio y eso se tiene que dar sí o sí, porque si no vamos yendo a un abismo que al día de mañana no vamos a poder salir, ¿no? Yo creo que se tiene que resolver en un tema de diálogo. El gobierno tiene que, yo creo que sentarse con todos los sectores como lo acaba de hacer con nosotros. Cuando te lo explican de una manera sincera y transparente, todos entendemos. Creo que faltó un poco de sociabilización y bueno, hay que ver la forma técnica de cómo modificarlo, cambiarlo o derogarlo, ¿no? Alcalde, una socialización muy tardía en este caso, ¿no? Porque debería haberse hecho antes de haber emitido el decreto. Sí, eso es lo que nosotros lo decimos y como le digo, nosotros tenemos el contacto directo con la gente y que si esta explicación del presidente hubiera llegado a tiempo sería mucho más fácil. Los municipios lo entendimos hoy día. Estamos en una situación complicada. Seguir mintiéndonos en una realidad que no estamos viviendo, eso también sería seguir engañándole a la gente, siguiendo mintiéndonos a nosotros. Nosotros sabemos que la subvención fue a media, debió haberse hecho desde un principio y pisar tierra y trabajar sobre la realidad que realmente tenemos, ¿no? Por su parte, el dirigente del transporte pesado, Juan Yucra, no cree que el Decreto Supremo número 5676 sea una imposición del Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos. A su criterio, el gobierno está mintiendo.
No lo está charlando el gobierno, siempre nos lo ha charlado, por eso hasta el día de hoy ellos no tienen un discurso saludable donde diga esto es lo que está pasando con el combustible, porque ellos mienten todo el tiempo, porque ni en su discurso de ellos mismos no coinciden, ¿no? El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, entonces creo que esto es una gran mentira, nos están queriendo mentir, porque ¿qué tendría que ver pues un decreto para un préstamo, no? Entonces el decreto no está ni siquiera, no está encima. No está como la ley está pues encima de todos los decretos, entonces no creo que la gente no nos demos cuenta de que un decreto tendría que ser pues un requisito para que nos dé un préstamo en la FMI, ¿no? Entonces está mal el gobierno, nos está queriendo emborrachar nuevamente, nos está mintiendo y con esto está confirmando que él no sabe, no puede o no quiere gobernar. El diputado opositor Wilman Cardoso coincide que el decreto supremo número 5676 es una petición del Fondo Monetario Internacional porque el país, dijo, está en crisis y este es el último recurso para que Bolivia acceda a créditos internacionales. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el último eslabón que le queda a un Estado democrático para acudir hacia afuera, para préstamo o algún crédito, es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Mientras no llegue ahí y solo llegue al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, a Fomplata, a la CAF, todavía los créditos son más holgables, ¿no? Es decir, con menos condiciones. Por eso un Estado trata en lo mínimo de llegar al Fondo Monetario Internacional, porque vuelvo a repetirle, es el último eslabón de los créditos internacionales. Porque el Fondo Monetario Internacional es muy drástico en su condicionamiento. Por ejemplo, te pide en primer lugar que achiques el Estado. Es decir, que tus gastos no sean más que los que ingresan. Y que quites varios bonos, ¿no?, que en cierto momento da tu Estado, o obviamente gastos insulsos del Estado. Entonces hace que el Estado se achique y que obviamente el Estado tendrás que direccionarlo a un Estado prácticamente ya, como diríamos en la jerga política, neoliberal. Entonces, es muy complicado, por eso te digo de que no está lejos de ahí, de que el Fondo Monetario Internacional lo haya condicionado al gobierno nacional, de que le va a dar crédito siempre y cuando quite completamente la subvención a los hidrocarburos. Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia cuestionan que el gobierno atribuya al Fondo Monetario Internacional el incremento de los carburantes y la imposibilidad de abrogar el decreto supremo número 5676. El dirigente Gerson Murillo afirma que existe molestia en las bases, advirtiendo que podrían asumir medidas de presión, incluido el bloqueo de carreteras. Pues no, claramente se ve ahí que están manejando los gringos, están manejando el Comando Sur acá en Bolivia. Rodrigo no manda, los que mandan y decretan son de Estados Unidos, simplemente acá lo lecturan. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por eso mañana vamos a definir y nuestras regionales y otros sectores movilizados como Seren y Apacaní de la misma manera. Hoy cumple las 48 horas que ha ido a mentirle el viceministro Paredes. La gente está emputada y nosotros vamos a salir y vamos a bloquear, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues no, les recuerdo al presidente Rodrigo Paz, cuidado se vaya como Boni, cuidado se vaya como se ha ido Yanine Áñez, no provoque al pueblo boliviano. Y el presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros en Santa Cruz, Sergio Koski, informa que el sector lleva una semana en mesas de diálogos con YPFB, pero hasta ahora no reciben una respuesta concreta a sus demandas. Que todos los representantes del transporte cisternero nacional están hace una semana en Santa Cruz
entrando en mesas de diálogo para tratar de buscar soluciones. Hemos estado todos los días en yacimientos de 8 de la mañana a 7 de la noche. El diálogo se ha avanzado muy poco. Nos han pedido una serie de planillas, estudios y una serie de cosas que se las ha cumplido y lamentablemente en este momento no hemos tenido ninguna respuesta positiva ni clara, ni ningún tipo de respuesta, ¿no? Vamos a esperar al ministro Zamora, me imagino que están unos minutos más acá. Los puntos específicos son el tema pagos, ¿no? Se habló de revisar los costos para una nivelación de fletes, porque otra vez no tenemos que mentirle a la población ni a nadie. Una cosa es trabajar con el dólar a 6.96 y otra cosa es con un dólar a 11, donde todo ha subido. Nosotros salimos a la Argentina, al Paraguay, a Chile. No se puede estar 5 meses sin pago. Si se rompe el diálogo, nuevamente, las disculpas a toda la población boliviana. No es que no queremos, es que no podemos seguir operando. Nuestras unidades no van a salir a operar, por lo tanto, no irán a cargar internacionalmente, no descargarán en el país y obviamente, tristemente tengo que decir, va a generar un desabastecimiento, que es lo que menos queremos. Y hace instantes, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo número 5683 que eleva a 2.000 millones de bolivianos los recursos para cubrir la importación de combustible. El presidente Rodrigo Paz promulgó este jueves el Decreto Supremo número 5683 que eleva de 1.000 millones de bolivianos a 2.000 millones el monto que el Tesoro General de la Nación podrá asignar a YPFB para cubrir el costo de importación de combustible y garantizar su abastecimiento en el país. El Decreto Supremo señala que la ampliación responde a la necesidad de mantener la estabilización de los precios de los derivados del petróleo y garantizar el abastecimiento nacional en medio de la situación económica que atraviesan los bolivianos. Los recursos serán asignados a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por el Ministerio de Economía a través del Tesoro General de la Nación y según la disponibilidad financiera. Balanza, quien es experto en hidrocarburos, indicó que la falta de carburantes se debe a un problema estructural y a la falta de divisas americanas. La siembra no puede quedar en pie. El viento está desgranando el trigo y las espigas están cayendo al suelo. Eso ya no se puede recoger. Necesitamos que YPFB ponga a disposición, con dispensación de todos los trámites necesarios, ¿no?, diésel a 9 bolivianos con 80 centavos en favor de los socios que necesitan levantar su cosecha. Por otro lado, aunque ya estamos a fines del mes de agosto, ratificamos el mismo pedido ya en una segunda prioridad a todos aquellos socios que quieren hacer la siembra de invierno en primavera, ¿ya? No hay solución porque hay un error de diagnóstico. No estamos frente a un problema logístico, operativo o de precio, que es una cuestión microeconómica. Estamos frente a un problema mucho más grande. Estamos frente a un problema macroeconómico, monetario, de tipo cambiario. Si en este momento YPFB compraría todos los combustibles que necesita nuestra economía para funcionar, el aparato productivo y las actividades cotidianas del conjunto de la población, tendría que acudir al mercado interno a comprar divisas. Eso ocasionaría que el dólar escale hasta las nubes, el boliviano se deprecie, los precios de los alimentos, medicinas y otros se incrementen y el poder adquisitivo de los salarios caiga hasta el suelo.
Y los choferes en Potosí, molestos por la falta de carburantes en el departamento potosino, tomaron de manera pacífica una estación de servicio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, advirtiendo con iniciar bloqueo de rutas en las próximas horas. Vamos a hacer lo que es la toma pacífica del surtidor, no vamos a dejar que cargue más. Y porque creemos que debería adaptar, nos dice que va a llegar a 3.500, eso no alcanza ni para 100 autos. Y esto está pasando en lo que es la 14 de Infantería. Por ello vamos a hacer una manifestación pacífica, pero ya cansa, estamos totalmente perjudicados y vamos a hacer que Yacimientos atienda de una manera Potosí. Creo que es el único departamento, la única ciudad que tiene estos problemas. Peor ahora con Trujillos. Entonces estamos viendo ahorita la toma pacífica y queremos que la prensa también nos ayude para que el gerente regional de Yacimientos haga eco y bueno, dote sobre todo lo primordial, porque esto es la entrada para lo que es Trujillos. Es que todos estamos molestos con YPF. ¿No ha habido venta de gasolina hoy? Nada. Ayer ha habido unos cuantos autos, toda la noche hemos dormido, hoy día más, también de día no hay prácticamente ni un litro, lo que es sobre todo gasolina. Bueno, son varios los perjudicados. Y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados que exigen la abrogación del Decreto Supremo número 5676, argumentando que existen diferentes alternativas para modificar esta normativa. Zamora pidió instalar mesas de diálogo lo antes posible para analizar las demandas y tomar decisiones de manera conjunta. Como les digo, todo siempre con diálogo, ¿no? Lo que estamos haciendo es socializando, viendo con los sectores y ver, digamos, de avanzar con los sectores en base a un diálogo que hay que tener, ¿no? ¿Se puede abrogar el decreto o se puede revisar? Todo se puede, lo que hay que hacer es dialogar y ver qué es lo mejor para el país. ¿Abrogar? Se puede abrogar, derogar, todo lo que digan, cambiar todo eso, pero primero hay que sentarse en una mesa, que lo mejor es socializar y dialogar. Hay que respetar lo que dice la CAU, como le digo, es un sector más de todos los sectores que hay y nos tenemos que sentar al diálogo. Ver. ¿El gobierno nos va a convocar al diálogo a ellos, ministro? Claro, hay que convocar a la CAU, hay que convocar a todos los sectores, a los perjudicados, a todos, escucharlos y ver de tomar decisiones en conjuntos. Es inmediato, yo saliendo de aquí tengo reunión con los ministros, el presidente, y se va a tomar decisiones del tema este, ¿no? ¿Se podría convocar a todos los sectores por parte del gobierno entonces? Claro, sí, o sea, es la idea, ¿no? Convocar a los sectores. Yo pienso que a más tardar el lunes se va a convocar a los sectores. Hoy día ha estado el ministro Oscar Mario Justiniano con la CAU, otros ministros han estado con otros sectores y esa es la idea, ¿no? Permítanos una pausa y cuando retornemos, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.